Había una vez un hombre que perdió absolutamente todo. Su negocio quebró. Su matrimonio se derrumbó. Vivía en un cuarto de renta tan pequeño que apenas cabía una cama y una silla. Sus amigos lo habían abandonado. Sus familiares lo miraban con lástima. Y él, agotado, humillado, sin dinero y sin esperanza, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su historia para siempre. No tomó un segundo empleo. No vendió lo que le quedaba. No llamó a nadie para pedir ayuda. Se acostó en esa cama pequeña, cerró los ojos y empezó a imaginar. No imaginaba cómo iba a salir del problema. No buscaba soluciones. No hacía listas de tareas. Hacía algo mucho más poderoso, algo que pocos se atreven a hacer cuando el mundo se derrumba a su alrededor. Asumía, en su mente, que el problema ya estaba resuelto. Que la vida que deseaba ya era suya. Que la prosperidad, el amor y la libertad ya lo rodeaban. Semanas después, sin explicación lógica aparente, comenzaron a llegar oportunidades que él no había buscado. Personas que nunca antes lo habían contactado aparecieron en su vida. Las puertas que parecían selladas se abrieron de una en una. Ese hombre no era un personaje ficticio de un cuento de motivación barato. Era un ser humano real que había descubierto, a través del dolor y la desesperación, la enseñanza más radical y transformadora del siglo XX, la filosofía de Neville Goddard. Y lo que aprendió ese hombre, lo que hizo, lo que pensó, lo que sintió en esas noches de oscuridad, es exactamente lo que vas a descubrir en este video. Porque Neville Goddard no enseñó técnicas. Enseñó una fórmula. Y esa fórmula está a punto de cambiar la forma en que ves tu vida para siempre. Bienvenido a Código de Mentalidad, el canal donde desciframos los principios más poderosos de la mente humana para que puedas aplicarlos en tu vida real. Hoy vamos a hablar de uno de los pensadores más influyentes, más incomprendidos y al mismo tiempo, más profundos del siglo pasado, Neville Lancelot Goddard. Un hombre nacido en Barbados en 1905, que creció en la pobreza, que migró a Nueva York sin nada, que trabajó como bailarín y actor antes de convertirse en uno de los maestros espirituales más citados de la historia moderna. Sus libros no aparecen en los escaparates de las librerías de aeropuerto. Sus conferencias no tuvieron audiencias de millones cuando las dio. Sin embargo, décadas después de su muerte en 1972, su nombre sigue apareciendo en conversaciones de emprendedores, artistas, atletas y personas comunes que encontraron en sus enseñanzas algo que ningún coach moderno pudo darles, una comprensión radical de cómo funciona la realidad. ¿Cuál era el núcleo de su mensaje? Simple pero devastador: la imaginación lo es todo. Tu mundo exterior no es más que un reflejo de tu mundo interior. Y si aprendes a gobernar conscientemente lo que ocurre dentro de tu mente, puedes transformar cualquier aspecto de tu vida sin depender de circunstancias externas, sin esperar permisos, sin pedir ayuda a nadie. Ahora bien, esto no es la ley de la atracción simplificada que encontrarás en memes de redes sociales. Neville Goddard fue mucho más allá. Sus enseñanzas tienen raíces bíblicas, filosóficas y psicológicas que pocos se detienen a entender. Y eso es exactamente lo que haremos hoy. En este video vamos a recorrer los 7 principios fundamentales de la fórmula mental de Neville Goddard. No son conceptos abstractos para contemplar. Son herramientas concretas para usar. Cada capítulo te dará una pieza del rompecabezas. Y cuando termines de ver este video, tendrás en tus manos una comprensión que muy pocas personas en el mundo tienen. Si estás listo para dejar de ser un espectador pasivo de tu vida y convertirte en el arquitecto consciente de tu realidad, este video es para ti. Quédate hasta el final, porque el último capítulo contiene la pieza que más personas olvidan y es la que hace que todo lo demás funcione. Empecemos. La mayoría de las personas trata la imaginación como un pasatiempo, como algo que los niños hacen cuando juegan, pero que los adultos serios deben dejar de lado para enfocarse en la realidad. Neville Goddard pensaba exactamente lo contrario, y dedicó décadas de su vida a demostrarlo. Para Neville, la imaginación no era una función cerebral secundaria. Era la facultad más poderosa del ser humano. Era, en sus propias palabras, el único poder creativo en el universo. Y cuando dijo eso, no lo dijo como metáfora. Lo dijo como una afirmación técnica sobre cómo funciona la existencia. Vivimos en una cultura que premia la acción externa por encima de todo. Trabajar más, moverse más, hacer más. Y Neville no negaba el valor de la acción. Pero señalaba algo que casi nadie quiere ver: toda acción externa nace de un estado interno previo. Toda decisión, toda iniciativa, todo movimiento empieza en el mundo invisible de los pensamientos e imágenes mentales. La pregunta que Neville hacía a sus audiencias era esta: si tu mundo exterior es consecuencia de tu mundo interior, ¿por qué sigues intentando cambiar el exterior sin transformar primero el interior? Es como limpiar el reflejo del espejo en lugar de lavarte la cara.
El problema es que la mayoría usa la imaginación de forma reactiva e inconsciente. Ve algo que le da miedo y lo imagina empeorando. Escucha una mala noticia y construye mentalmente escenarios de catástrofe. Esa imaginación también crea. Esa imaginación también tiene poder. Pero lo usa en la dirección equivocada. Neville enseñó que el primer paso de cualquier transformación real es reconocer este poder y asumir la responsabilidad de él. No como una carga moral, sino como una liberación. Porque si tú estás creando tu realidad, consciente o inconscientemente, entonces también tienes el poder de crearla diferente. Esto choca con la mentalidad victimista que nos han enseñado a adoptar. La mentalidad que dice mis circunstancias son culpa de otros, el sistema me lo impide, no tuve las mismas oportunidades. Neville no negaba que existen injusticias reales, pero señalaba que nadie se libera jamás desde el estado mental de víctima. La imaginación, usada conscientemente, es la puerta de escape de cualquier prisión mental, social o económica. Neville lo probó en su propia vida. Pasó de la pobreza inmigrante en Nueva York a convertirse en un conferencista respetado en los círculos intelectuales más exigentes de su época, sin título universitario, sin conexiones familiares, sin capital inicial. Pero aquí viene la advertencia que pocos quieren escuchar: imaginar con poder no es soñar despierto de forma vaga y placentera. Tiene requisitos específicos. Tiene una técnica. Tiene un estado emocional asociado. Y cuando esos elementos se combinan correctamente, el resultado no se parece a la suerte. Se parece a un milagro. Pero no lo es. Lo que parece un milagro es simplemente el poder de la imaginación disciplinada operando sin interferencia del escepticismo, la duda y el miedo. En los próximos capítulos, aprenderás exactamente cómo activar ese poder. Neville Goddard no hablaba de pensar positivo. Esa expresión le habría parecido superficial. Lo que él enseñaba era algo mucho más profundo y mucho más exigente: cambiar tu estado del ser. ¿Qué es un estado del ser? Es la combinación de pensamientos, emociones, creencias y supuestos que defines como yo en este momento. Es la respuesta implícita que das cuando alguien te pregunta quién eres, qué mereces, qué es posible para ti y qué no lo es. La mayoría de las personas tiene un estado del ser fijo, construido por años de experiencias, traumas, condicionamientos familiares y mensajes culturales. Y ese estado irradia constantemente una frecuencia que el mundo exterior refleja con una precisión inquietante. Si tu estado del ser profundo es soy alguien que lucha y nunca llega, entonces no importa cuántos libros de autoayuda leas, cuántos cursos tomes o cuántas afirmaciones repitas frente al espejo. Tu mundo seguirá mostrándote esa lucha, porque estás radiando esa frecuencia desde adentro. Neville enseñó que el cambio real no ocurre cuando cambias lo que haces. Ocurre cuando cambias lo que eres, o más precisamente, cuando cambias lo que asumes que eres. Porque la asunción, esa creencia silenciosa que tienes sobre ti mismo y sobre la vida, es la que gobierna todo lo demás. Aquí es donde su enseñanza se vuelve verdaderamente radical. Él decía que puedes asumir un nuevo estado del ser en este momento, sin importar tus circunstancias actuales. No tienes que esperar a que el dinero llegue para sentirte próspero. No tienes que esperar a que alguien te ame para sentirte amado. Puedes asumir ese estado ahora, desde adentro, y el mundo exterior tendrá que reorganizarse para reflejarlo. Esto va en contra de toda la lógica convencional. La lógica convencional dice: cuando tenga éxito, me sentiré exitoso. Neville decía exactamente al revés: siéntete exitoso ahora, y el éxito vendrá a buscarte a ti. La diferencia parece filosófica, pero tiene consecuencias prácticas enormes. Porque cuando asumes un nuevo estado del ser, comienzas a tomar decisiones diferentes, a ver oportunidades que antes no veías, a relacionarte con personas distintas, a hablar de manera diferente. Y todo eso, sumado, produce resultados distintos. No por magia, por coherencia interna. El problema es que cambiar el estado del ser no es sencillo. Requiere que abandones la identificación con tus circunstancias actuales. Requiere que dejes de definirte por lo que tienes o por lo que te ha pasado. Y eso exige una valentía mental que la mayoría no está dispuesta a ejercitar. Pero cuando lo logras, aunque sea por unos minutos al día, algo cambia. Una puerta se abre. Una persona aparece. Una idea surge. Y empiezas a entender, desde la experiencia y no desde la teoría, que Neville Goddard no estaba vendiendo ilusiones. Estaba enseñando la mecánica de la creación. Si tuvieras que resumir toda la enseñanza de Neville Goddard en una sola frase, sería esta: vive desde el final. Esas 4 palabras contienen todo su sistema, toda su filosofía, toda su práctica. ¿Qué significa vivir desde el final? Significa que en tu mente, en tu imaginación, en tu estado emocional, ya no te sitúas en el punto de partida,
el lugar donde estás hoy, con todas sus limitaciones y carencias. Te sitúas en el punto de llegada. En el futuro que deseas, como si ya fuera presente. La mayoría de las personas, cuando desea algo, lo desea desde la distancia. Quiero ese trabajo, quiero esa relación, quiero ese nivel de ingresos. Y al desearlo así, lo posicionan mentalmente como algo lejano, algo que aún no tienen, algo que todavía no son. Esa postura mental, sin que lo sepan, activa una resistencia que impide la manifestación. Neville enseñó la técnica opuesta: en lugar de desear desde la carencia, imagina desde la plenitud. En lugar de observar el problema desde afuera, sitúate mentalmente dentro de la solución. Siente cómo se siente tener lo que deseas. Actúa como si el resultado ya estuviera garantizado. Esto no es autoengaño. Es una tecnología mental precisa. Cuando tu mente subconsciente acepta una imagen como real, comienza a trabajar para materializar esa imagen en el mundo físico. No porque exista ningún poder mágico externo, sino porque el subconsciente no distingue entre lo imaginado vívidamente y lo experimentado físicamente. La neurociencia moderna ha comenzado a confirmar algo que Neville intuía décadas antes: el cerebro activa los mismos circuitos neuronales cuando imagina una acción que cuando la ejecuta físicamente. Las representaciones mentales dejan huellas reales en el sistema nervioso. Las imágenes repetidas se convierten en mapas que el cerebro sigue. La práctica concreta que Neville recomendaba era sencilla pero poderosa. Antes de dormir, cuando la mente está en ese estado de relajación profunda entre la vigilia y el sueño, construye una escena mental breve que implique que tu deseo ya se ha cumplido. No una película larga. Una escena. Un momento. Un instante que solo tendría sentido si el resultado ya fuera real. Por ejemplo, si deseas una nueva casa, no imagines buscando casas. Imagina abriendo la puerta de tu nueva casa. Si deseas un ascenso, no imagines pedirlo. Imagina la felicitación de un colega después de haberlo obtenido. La escena debe implicar el cumplimiento, no la búsqueda. Esta técnica se vuelve poderosa cuando se combina con emoción genuina. No basta con ver la imagen mentalmente de forma fría y distante. Debes sentir la satisfacción, la gratitud, la alegría que vendrían si ese resultado ya fuera real. La emoción es el combustible. Sin ella, la imagen es solo fantasía. Neville llamaba a este proceso el acto cumplido. Y quienes lo practican con consistencia reportan resultados que desafían la explicación racional. No porque la realidad sea mágica, sino porque la mente humana es infinitamente más poderosa de lo que nos han enseñado a creer. Una de las frases más citadas de Neville Goddard es esta: las asunciones, aunque falsas, si se persisten en ellas, se endurecen en hechos. Esta frase, aparentemente simple, es una de las verdades más perturbadoras y liberadoras que existe. ¿Qué es una asunción? Es aquello que das por sentado sin cuestionarlo. No es lo que dices que crees. Es lo que tu comportamiento, tus emociones y tus expectativas revelan que realmente crees. Puedes decir creo que merezco abundancia, pero si tu asunción real es el dinero siempre se va, esa asunción, no tus palabras, es la que crea tu realidad. Las asunciones son el código fuente de tu vida. Son las instrucciones que el subconsciente ejecuta sin cuestionarlas, sin filtrarlas, sin editarlas. Y la mayoría de ellas fueron instaladas antes de los 7 años, por personas que tampoco cuestionaban las suyas propias. Aquí está el poder y el peligro: las asunciones trabajan de forma invisible. No las ves operar. Las ves en sus resultados. Ves el patrón que se repite en tus relaciones, en tus finanzas, en tu salud, en tus oportunidades. Y si no sabes que ese patrón viene de una asunción, pensarás que es simplemente tu destino. Neville enseñó que el destino no existe como algo fijo. El destino es la proyección de tus asunciones actuales hacia el futuro. Cambia las asunciones, cambias el destino. Así de radical. Así de simple. Aunque no fácil. ¿Cómo identificar tus asunciones limitantes? Mira tus resultados repetidos. Si siempre terminas en relaciones que te lastiman, hay una asunción sobre el amor que está produciendo ese patrón. Si el dinero siempre llega y se va, hay una asunción sobre la prosperidad que lo expulsa. Si nunca llegas al siguiente nivel profesional, hay una asunción sobre tu valor o tus capacidades que te pone un techo invisible. El paso siguiente, y aquí es donde la enseñanza de Neville exige coraje real, es adoptar voluntariamente una asunción nueva, incluso cuando no tienes evidencia de que sea verdadera. Asumir que eres capaz, aunque aún no tengas resultados que lo prueben. Asumir que mereces amor, aunque tu historia diga lo contrario. Asumir que la prosperidad es tu estado natural, aunque tu cuenta bancaria sugiera lo opuesto. Este proceso no es cómodo. La mente racional protestará.
El ego encontrará 1000 razones por las que la nueva asunción es absurda. Pero Neville decía que precisamente esa incomodidad es la señal de que estás en el límite del crecimiento. Donde hay resistencia, hay expansión posible. La persistencia es la clave. Una asunción nueva, sostenida con consistencia, comienza a reorganizar tu percepción. Empiezas a notar cosas que antes ignorabas. Empiezas a tomar decisiones diferentes. Empiezas a atraer circunstancias coherentes con la nueva asunción. No de golpe. Gradualmente. Pero con una dirección clara. La pregunta que Neville dejaba en el aire y que hoy te dejo a ti es esta: ¿cuáles son las asunciones que estás manteniendo sobre ti mismo, sobre la vida y sobre lo que es posible para ti? Porque esas asunciones, ahora mismo, en este momento, están construyendo tu mañana. La palabra oración en el vocabulario de Neville Goddard no tiene el significado convencional que la mayoría asume. No es súplica. No es petición. No es implorar a una fuerza externa que intervenga en tu favor. Para Neville, orar es algo radicalmente diferente, es la actividad de sentir que tu deseo ya está cumplido. Esta definición cambia todo. Porque la mayoría ora desde la carencia. Por favor, dame esto. Necesito que ocurra aquello. Ayúdame a conseguir lo que me falta. Y esa forma de orar, por noble que sea la intención, refuerza la conciencia de la falta. Refuerza la idea de que lo que deseas no está aquí todavía. Neville decía que esa es la oración más ineficaz posible. No porque Dios no escuche, sino porque la mente subconsciente opera por sentimientos, no por palabras. Y si el sentimiento que impregna tu oración es la carencia, la mente subconsciente interpreta esa carencia como el estado que debe perpetuar. La oración eficaz, según Neville, es un estado de sentimiento sostenido. Es la emoción de gratitud, de plenitud, de satisfacción, experimentada en el presente, antes de que los hechos externos la justifiquen. Es decirle al universo, no con palabras, sino con el lenguaje de los sentimientos: esto ya es mío. ¿Suena paradójico? Lo es. Pero tiene una lógica interna poderosa. Si el subconsciente acepta el estado de ya recibido, deja de generar la resistencia psicológica que normalmente impide la manifestación. Las dudas disminuyen. La ansiedad se calma. Y la mente, en ese estado de relativa paz, puede comenzar a percibir caminos y oportunidades que antes estaban bloqueados por el ruido mental del miedo. Neville describía el estado de la oración verdadera como el sentimiento que sería natural si el deseo ya fuera real. No actuación teatral. No afirmaciones forzadas. Una sensación genuina, aunque sea breve, de que lo que deseas ya está presente en tu vida. Para llegar a ese sentimiento, recomendaba el uso de la imaginación guiada con precisión sensorial. No solo ver la escena mental, sino también escucharla, tocarla, olerla si es posible. Cuantos más sentidos involucres, más real se vuelve para el subconsciente. Y cuanto más real para el subconsciente, más poderosa la oración. Hay un momento del día que Neville consideraba especialmente fértil para este tipo de oración: el umbral del sueño. Ese instante entre estar despierto y quedarse dormido, cuando la mente racional baja su guardia y el subconsciente queda más receptivo. Plantar una imagen o un sentimiento en ese momento tiene un poder multiplicado. Esta práctica no requiere horas de meditación ni rituales complejos. Puede durar 5 minutos. Puede ser tan simple como acostarte, respirar profundo, evocar la escena del deseo cumplido y dejar que el sentimiento de satisfacción te lleve al sueño. Hecho con constancia, transforma patrones que han tardado años en formarse. La oración, entendida así, deja de ser un acto de desesperación y se convierte en un acto de poder. Deja de ser la voz de quien carece y se convierte en la declaración de quien ya tiene. Esa es la diferencia entre una vida que espera y una vida que crea. Una de las objeciones más frecuentes que enfrentaba Neville Goddard era esta: de acuerdo, me imagino que mi deseo ya está cumplido, siento la emoción correspondiente, pero luego abro los ojos y la realidad es la misma. ¿Qué hago con eso? La respuesta de Neville era paciente y precisa: entre el estado asumido en tu interior y su manifestación en el exterior, existe un puente. Él lo llamaba el puente de los incidentes. Y en ese puente, la lógica convencional puede confundirte y hacerte abandonar justo antes de cruzar. El puente de los incidentes son todos los eventos, circunstancias, personas y casualidades que aparecen entre el momento en que asumes el nuevo estado y el momento en que ese estado se refleja plenamente en tu vida exterior. Ese puente no siempre luce como lo que esperas. A veces luce como el caos. Neville enseñó algo que pocos maestros de la manifestación se atreven a decir: a veces, antes de que tu deseo se materialice, las cosas empeoran. Una relación que querías mejorar puede entrar en crisis antes de sanar.
Una situación financiera puede tensarse antes de resolverse. ¿Por qué? Porque la realidad exterior está reorganizándose para alinearse con el nuevo estado interno. Este momento, la crisis antes del amanecer, es el momento en que la mayoría abandona. Cuando el mundo exterior todavía no refleja el cambio interno, la mente racional concluye que esto no funciona. Y al abandonar el nuevo estado, regresa al viejo. Y el ciclo de frustración continúa. La lección de Neville aquí es contundente: confía en el proceso sin necesitar controlar el camino. Tu trabajo es asumir el estado final. El cómo llegar allí no es tu responsabilidad. Es la función del subconsciente, de la inteligencia mayor, de lo que Neville llamaba a Dios en ti organizar los medios. Esto exige una capacidad que es casi contraria a la cultura moderna, la capacidad de no saber. De actuar sin ver el mapa completo. De dar el siguiente paso sin garantías. Muchas personas no pueden hacer esto porque han sido entrenadas a exigir certeza antes de comprometerse con algo. Pero la vida, y Neville lo sabía muy bien, no ofrece certezas previas. Lo que sí puedes hacer mientras cruzas el puente es mantener la coherencia interna. No tienes que fingir que todo está bien si no lo está. Pero sí puedes negarte a retroceder al estado viejo. Puedes mantener la asunción, la imagen, el sentimiento, incluso cuando las circunstancias externas aún no lo confirman. Neville comparaba esto con plantar una semilla. Nadie excava la tierra al día siguiente para ver si la semilla está creciendo. Se riega. Se tiene paciencia. Se confía en que el proceso natural hará su trabajo. La imaginación cumplida funciona igual. La semilla está plantada. El crecimiento invisible ya está ocurriendo. La señal de que estás en el camino correcto no siempre es una explosión de buenas noticias. A veces es una calma inexplicable. Una certeza silenciosa de que algo ha cambiado, aunque aún no puedas verlo. Esa certeza es el estado que Neville quería que sus estudiantes cultivaran. Porque esa certeza, sostenida, hace que el puente se complete solo. Llegamos al capítulo más profundo. El que está en el corazón de toda la filosofía de Neville Goddard y que, si lo entiendes de verdad, hace que todo lo anterior tome un nivel completamente distinto de sentido. Se trata del principio del yo soy. Para Neville, yo soy no era simplemente una frase gramatical. Era el nombre de Dios. Era la identificación más fundamental del ser humano con la fuente de toda creación. Cuando dices yo soy, estás invocando el poder creativo absoluto. Y lo que venga después de esas dos palabras define tu mundo. Yo soy pobre. Yo soy un fracasado. Yo soy alguien a quien las cosas siempre le salen mal. Esas afirmaciones, dichas con convicción, sentidas con emoción, repetidas con frecuencia, son órdenes que el subconsciente ejecuta sin cuestionarlas. Son la programación más poderosa que existe. Pero el principio funciona en ambas direcciones. Yo soy abundante. Yo soy capaz. Yo soy alguien que merece amor, éxito y salud. Cuando esas afirmaciones se sienten reales, no solo se repiten mecánicamente, sino que se habitan emocionalmente, tienen el mismo poder creativo. Neville tomaba este principio de las escrituras bíblicas. Yo soy el que soy era el nombre que Dios le dio a Moisés. Y Neville interpretaba esto como la revelación de que Dios no es una entidad externa, sino la conciencia misma que habita en cada ser humano. El yo soy que tú experimentas ahora mismo, en este momento, esa presencia consciente detrás de tus pensamientos, es la misma presencia creadora que construyó universos. Esto puede sonar místico o incluso blasfemo para algunas personas. Pero Neville no estaba hablando de arrogancia espiritual. Estaba hablando de responsabilidad radical. Si eres creador de tu realidad, no porque seas especial, sino porque esa es la naturaleza de la conciencia humana, entonces no puedes seguir culpando a otros por tu vida. Eres el autor. Siempre fuiste el autor. La práctica concreta de este principio es simple pero transformadora. Vigila lo que pones después del yo soy. Durante un día completo, observa las frases que construyes con esas dos palabras. Yo soy muy torpe, yo soy de las personas que no tienen suerte, yo soy demasiado mayor para esto. Cada una de esas frases es una instrucción de creación en tiempo real. Comienza a reemplazarlas, no con afirmaciones vacías que tu mente rechaza, sino con declaraciones que puedas sentir como posibles. No tienes que saltar de yo soy un fracasado a yo soy millonario en un día. Pero puedes ir de yo soy alguien que está aprendiendo a crear una vida mejor. Eso es suficiente para empezar a mover la aguja. Neville decía que el yo soy es la puerta de todos los templos. Es el acceso a todo lo que deseas. Porque todo lo que existe fue primero una conciencia. Y tú tienes conciencia. Por lo tanto, tienes acceso al mismo poder que creó todo lo que ves.
Antes de cerrar este capítulo, hay una pregunta que quiero dejarte. No para que la respondas ahora, para que la lleves contigo y la dejes trabajar en silencio. La pregunta es, ¿qué tipo de ser asumes que eres? Porque esa asunción, más que tus acciones, más que tu pasado, más que tus circunstancias, es la que está escribiendo el próximo capítulo de tu vida. Hemos recorrido juntos los 7 pilares de la fórmula mental de Neville Goddard. Vimos que la imaginación no es un lujo, sino el poder más fundamental que tienes. Entendimos que el estado del ser precede a los resultados externos, no al revés. Aprendimos la técnica del acto cumplido, vivir desde el final en lugar de desear desde la carencia. Exploramos cómo las asunciones silenciosas programan el destino, cómo la oración verdadera es un sentimiento y no una súplica, cómo confiar en el puente de los incidentes sin necesitar controlar el camino, y finalmente, cómo el yo soy es la herramienta creadora más poderosa que cualquier ser humano puede usar. Esta no es filosofía para contemplar. Es tecnología mental para aplicar. La diferencia entre quienes transforman su vida con estas enseñanzas y quienes solo quedan fascinados por ellas sin cambiar nada, es una sola cosa, la práctica. No la práctica perfecta. La práctica constante. 5 minutos cada noche, asumiendo el estado del ser que deseas. Un día entero vigilando tus declaraciones de yo soy. Una semana manteniendo el acto cumplido aunque las circunstancias no lo confirmen. La transformación no ocurre en el momento en que entiendes la teoría. Ocurre en el momento en que decides vivirla. Si este video te abrió algo por dentro, si hay una idea que se quedó resonando, si hay una parte de ti que dice esto es lo que necesitaba escuchar, no lo dejes ir. Guarda este video. Compártelo con alguien que lo necesite. Y sobre todo, aplica aunque sea una sola cosa de lo que aprendiste hoy. Aquí en Código de Mentalidad seguimos descifrando los principios que transforman vidas reales. Si todavía no eres parte de esta comunidad, suscríbete ahora y activa la campana. Porque el próximo video que publiquemos podría ser exactamente lo que cambia todo para ti. Nos vemos en el próximo código.